pues ya estamos en el tiempo de tertulia política y hoy cuento con el inmenso placer de estar acompañado por Percival Manglano. ¿Qué tal, Percival? ¿Cómo estás? Buenos días, el placer es todo mío. Un auténtico placer tenerte en esta trinchera. Fran Carrillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Un auténtico placer que estés aquí de nuevo. Y Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí. No sé si formo parte de los tertulianos reaccionarios de los Caldas Sánchez, pero yo creo que no hay nada más progresista que defender la libertad. Muy bien. Progresista dicho. Que no progre. Muy bien dicho. Es que dice Pedro Sánchez, entre las muchas cosas, barbaridades que ha dicho esta semana, dice que, claro, que en su habitual obsesión por establecer cuotas de todo tipo, a nivel también de sexo, de género, etcétera, ahora habla de las cuotas ideológicas. Dice que en las tertulias de muchas radios y televisiones no hay suficiente gente de izquierdas como tertulianos. Pero oiga, pero vamos a ver, primero, es mentira, claro. Claramente mentira, porque si algo se caracteriza la prensa de este país es básicamente de ser de izquierda, centro-izquierda, pero en todo caso, ¿y usted quién es para determinar quién tiene que venir a las tertulias o quién no tiene que venir? ¿Pero esto qué es? Todavía no somos Cuba. Vamos camino de Cuba, pero todavía no lo somos, Percival. Y es que encima lo dijo en Radio Televisión Española. ¡Hombre! El canal del régimen. El canal, vamos, más intervenido y más progresista que hay. Entrevistado por Silvia Uncharrondo. La bien pagada. En fin, bien pagada, como bien dices, y impulsora de ese manifiesto durante la época esta de la reflexión de Pedro Sánchez, en la que básicamente le pedía: Pedro Sánchez, no te vayas, y sobre todo hagamos una alianza de periodistas progresistas para atacar la libertad de prensa de todos los demás periodistas que no son progresistas. Y por cierto, hablando de esta de la lista de los tertulianos, claro, yo me imagino que Pedro Sánchez, igual que Óscar Puente, debe tener un asesor dedicado exclusivamente a seguir las declaraciones de los tertulianos. Lo tiene. Tiene 10 o 15. Lo tiene, claro. Es que la única forma de que llegue a esa conclusión es eso. Es decir, que cuando pusimos el grito en el cielo, que Óscar Puente decía: no, porque yo estoy haciendo una recopilación de los artículos que me insultan. Pues ahora resulta que no solo es él, sino que es el presidente del gobierno que dedica, pues, los asesores que sean, ahora nos contarás si sabes más, a hacer listas negras, porque en el fondo es eso, listas negras de periodistas por el tenor de sus opiniones en las tertulias, y por supuesto clasificarlos de izquierdas o derechas, y estos que son lista negra de los de derecha, de la fachosfera, habrá que eliminarlos, y para eso vamos a aprobar algún tipo de iniciativa parlamentaria. En fin, ahí estamos. Hay solo un apunte, porque es que además es que el gobierno ha anunciado varias cosas esta semana, el presidente del gobierno varias cosas, entre ellas nuevos proyectos para amordazar y atenazar a la prensa libre. Pero es que, en línea con lo que estás comentando tú, Percival, este gobierno se ha caracterizado por señalar a determinadas personas. A los empresarios díscolos, como la familia del Pino, Ferrovial, que se va a Holanda, señalado. A Juan Roch, el CEO de Mercadona, señalado. A Mancio Ortega, porque gana muchísimo dinero, señalado. Pero también señala a periodistas. Ana Rosa Quintana está cada 2x3 en la boca de Podemos. Pablo Motos, del Hormiguero, exactamente igual. Bueno, el presidente de esta casa, Federico Jiménez Los Santos, ¿qué decir al respecto? Es decir, es señalamiento a la prensa, pero también señalamiento con nombre y apellidos a periodistas. Fran. Estamos a 2 nodos de verlo pasear por la Castellana diciendo: ese edificio que está ahí, ¿eso qué es? Expropiese. Ese edificio de quién pertenece, expropiese. Estamos a dos nodos del cuartel general de Inchaurrondo, porque ya no se llama Televisión Española, se llama cuartel general de Inchaurrondo, para ver eso al autócrata, porque eso es la forma de proceder de un autócrata. A ti te pueden gustar más o menos la línea editorial de un medio, pero la tienes que respetar. Ahí te puede gustar la opinión de un tertuliano o de un profesional, pero la debes respetar. A ti puede gustar más o menos o no la deriva o el posicionamiento de la clase empresarial o periodística, pero la debes respetar. Claro, es que hoy ser progresista es lo contrario al progreso. Es que no es lo mismo, ser progresista es al progreso lo que ser carterista a la cartera. Parece lo mismo, pero no lo es. Entonces, hay que decirlo, porque este señor se planta en el canal oficial del régimen,
que pagamos todos, que seguimos pagando todos, y anuncia una medida contra los bulos lanzando un bulo. Porque dice, Europa nos obliga a crear esta ley. No, Europa te obliga cuando es una directiva, que la tienes que transponer. Cuando es un reglamento, no es obligado. Con lo cual, se va a anunciar una ley contra los bulos anunciando un bulo. Es decir, sanchismo puro y duro. Y lo peligroso no es esto, lo peligroso es que cuando tenga la herramienta jurídica para poder hacerlo, se va a amparar en las leyes. Aquí anunciamos hace ya algún tiempo que el presidente Fangoria, como yo le he denominado, iba a justificar cada uno de sus actos con la excusa de que el Tribunal Constitucional lo avalaba. Es decir, primero asalta las instituciones y cuando ya las asalta, en el caso constitucional, todo lo que haga, hombre, si lo avala el Constitucional, muy malo no tiene que ser. Pues esto va a hacer lo mismo. Cuando haga todo esto y haya una ley que lo reafirme y el Constitucional, es decir, Cándido, se lo avale, dirá, pero ¿esto cómo va a ser ilegal? ¿Cómo va a ser inconstitucional? ¿Cómo no lo va a aprobar Europa si hasta el propio Tribunal Constitucional lo está avalando? Entonces, eso es la conformación de un régimen. Yo digo a los oyentes, cojan un discurso de 2008 de Hugo Chávez. 2008-2009, en el que ante un ataque o ante un editorial de un medio de comunicación allí, hace el mismo alegato que Pedro Sánchez, acusando a la ultraderecha, a los yanquis, a la oligarquía no sé qué, de estar atacándole, y que iba a sacar una ley para evitar todas esas difamaciones, bulos, mentiras, fake news. El mismo discurso. Y sabemos lo que hubo después, que fue la expropiación de todos los medios de comunicación en Venezuela. Bueno, pues ese modelo es el que quiere Sánchez. ¿Cómo pararlo? Evidentemente está por un lado la vía Europa, por otro lado la vía jurídica, pero es que estamos ante un régimen y los regímenes antidemocráticos no se conforman de una manera dictatorial, se conforman de una manera democrática, siempre de la ley a la ley, que es lo que en su momento decía Torcuato en la transición, no hay que ir de la ley a la ley. Bien, también este tipo de personas van de la ley a la ley, lo que pasa es que es su ley. Se ataca el sistema desde el propio sistema. Yo creo que, lo hemos comentado en alguna ocasión, la democracia española es estable, es sólida, más de 40 años de funcionamiento. Estamos dentro del grupo de las democracias sólidas asentadas del mundo, que son un grupo muy reducido, de apenas poco más de 30 países con democracias sólidas, estables y asentadas. Pero es un sistema que es fuerte para resistir los golpes y ataques que vienen desde fuera. Pero ahora estamos en un punto de inflexión en el sentido de que por primera vez en la democracia española el sistema se está atacando desde dentro. En línea con lo que comentabas tú, Fran, el reglamento este de medios de Europa es un reglamento para ofrecer, además, o sea, totalmente opuesto a lo que pretende Sánchez. Habla de transparencia de medios, es más, transparencia en cuanto a la financiación pública de los medios de comunicación. No tiene nada que ver con lo que pretende hacer Sánchez. Hemos tenido mucho gobierno, pero es la primera vez que The Economist rebaja los estándares de calidad democrática de España bajo el gobierno de Sánchez. Es decir, España ha bajado la calidad democrática en los últimos 40 años con este gobierno, dicho por The Economist. Y eso es la primera vez que sucede. Roberto. Es cierto que el control del Poder Judicial y de los medios de comunicación son aspiraciones puramente bolivarianas, pero es que además, al señalar periodistas y al señalar jueces también, lo que está haciendo es tratar de atenazar a esos medios de comunicación díscolos, porque lo está haciendo muchas veces el Congreso con nombres y apellidos. Y se hablaba antes de que la labor de los medios de comunicación es fiscalizar al poder, y eso no se está haciendo ahora y no se está haciendo ni siquiera con dinero público. Primero, Sánchez solamente va a Televisión Española, a la SER y a la Sexta. Y allí lo que hacen es asentir. Silvia Incharrondo y el otro que estaba con ella, cuando Sánchez estaba hablando y diciendo bulos y mentiras, ellos hacían así, asentían. No había una repregunta, no había un debate, no intentaban ponerle en una situación incómoda. Y sin embargo se manda a sicarios mediáticos, por ejemplo, a acosar al juez Peinado simplemente porque está investigando. Es que tiene un chalet, es que una prima segunda suya estuvo afiliada al PP. Entonces, claro, eso es una forma de degradación de la democracia, pero también es un aviso a navegantes para decir, ojo, como tú te metas con este gobierno, el gobierno te va a señalar y va a ir a por ti. Son 400 millones de euros los que este gobierno ha puesto, aprobado a nivel presupuestario para repartir publicidad institucional entre los diferentes medios de comunicación. Es récord a nivel presupuestario. Aparte de mantener Radio Televisión Española, que nos cuesta más de 1.000 millones de euros cada año.
Y ya, para colmo, el fichaje de Broncano, que se le metió entre ceja y ceja al presidente con el fin de hacerle la competencia a Pablo Motos, y que nos va a costar un pastizal. Pero claro, Broncano, aprovechando la coyunda, dice, que me quieres, muy bien, perfecto, estas son mis condiciones. Por eso hay que cerrarla. O sea que es todo con dinero público de los contribuyentes españoles. Es que en función de esa financiación pública podemos imaginar perfectamente cómo podrían articular jurídicamente este desequilibrio o esa compensación del desequilibrio que dice que hay entre los tertulianos. Entonces, imagínate, es que sería muy fácil para el gobierno decir, bueno, todo medio que reciba financiación pública del Estado tiene que tener en sus tertulianos cuotas, que si lo han hecho con hombres y mujeres lo pueden hacer perfectamente en términos ideológicos, cuotas de tertulianos que sean equilibrados entre izquierda y derecha. Entonces, pues un medio que ideológicamente tenga un sesgo, porque bueno, los medios claramente lo pueden tener, tendría que estar obligado, si quiere recibir publicidad institucional, a tener que fichar ciertos tertulianos de izquierdas para cumplir con esa ley. Es que eso lo pueden hacer perfectamente, porque la mentalidad de las cuotas... Lo van a hacer, de hecho. Sí, la mentalidad de las cuotas es intrínseca al socialismo, ¿no? Es decidir el poder público cuáles tienen que ser los componentes de los grupos que se formen espontáneamente. Eso no lo soporta el socialismo y entonces, ¿ustedes quieren organizarse entre sí? No, ahora voy a venir yo a decir cómo tienen que organizarse y eso cómo se hace mediante cuotas. Las cuotas que históricamente se han hecho en función del sexo se pueden hacer perfectamente ideológicamente. Y una cosa añadida. Hablábamos antes de las ideas de Pedro Sánchez, que ahora decías cómo las ha copiado de Hugo Chávez. Pensemos también en cómo las ha copiado de Pablo Iglesias. Es que ahora mismo... El PSOE se ha podemizado. Es que totalmente. no hay diferencia en el discurso entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No lo hay, fundamentalmente no lo hay. El ataque al Poder Judicial, el señalamiento de jueces y de periodistas, la idea misma de que, os acordaréis cuando decía Pablo Iglesias que la idea de medios privados de comunicación atenta contra la libertad de expresión. ¿Y de quién lo tomó? ¿Y de quién lo tomó Pablo Iglesias? Bueno, de Hugo el Chávez, origen es, pero ¿cómo decir? Es que el canal de comunicación es Pablo Iglesias, que se ha podemizado. Yo los conocí allí. Si es que yo el 5 de marzo de 2013 yo estaba en Caracas, el día que se confirma la muerte oficial de Hugo Chávez, y eso ya habían salido todos de Venezuela y ya en su momento dije, esta gente que parecen profesores así, que no los conoce nadie la complutense, es gente muy peligrosa. Los Monedero, los Errejón y los Iglesias, todo parte de ahí. Los Vescansa y tal. Tiempo después fundaron Podemos. Es decir, Sánchez, lo repito, está a dos telediarios de hablar de casta, de hablar de... porque así se conforman los caudillos. Esto que quiere hacer es profundamente antidemocrático. Y Europa, que ya le ha avisado congelándole fondos, ya le ha avisado la Fiscalía Europea con el tema de su mujer, ya le está tirando de las orejas más de lo que él creía que le iban a tirar, también le va a tirar de las orejas de eso y le va a anunciar. No va a pasar absolutamente nada, porque todo lo que está haciendo Sánchez en los últimos 5 años, de un carácter profundamente antidemocrático, Europa le ha avisado, le ha advertido, le ha palmeado, oye, no, pero no ha hecho absolutamente nada. Todo lo dirigente que estuvo Europa con Hungría, con Polonia, con cualquier país que se salía de la ortodoxia que marcaba, no Europa, la burocracia bruselense, la burocracia de la Unión Europea, la élite burócrata que allí gobierna, lo ha permitido con Sánchez. Con lo cual, ¿para qué está Europa o la Unión Europea? Eso es punto número 1. Punto número 2. Si uno solamente coge los discursos de esa época, porque hay que decir una cosa que los oyentes igual lo saben o a lo mejor no, el asesor principal de Sánchez, o uno de los asesores principales de Sánchez, para estos temas y también a nivel discursivo, son 2 personas. Uno es Alberto Fernández, expresidente de Argentina, que vive en España y cobra de Moncloa, y el otro es José Luis Rodríguez Zapatero, asesor principal de la narcodictadura venezolana. Vaya, Entonces, 2 personajes. Esos 2 personajes asesoran a Sánchez. Y evidentemente, pues si lo tiene cerca, también discursivamente lo copia todo. Eso es la persona que tenemos. Ahora, cuando en su momento, y eso es verdad que dijo la verdad, dijo, salimos más fuertes, 400 millones de euros. Pero es que estaba diciendo la verdad, salimos más fuertes que ellos. Begoña, mi hermano, mi gobierno, mis ministros, mis amigos, nosotros, salimos más fuertes nosotros. La Policía Institucional
es el gran mal del periodismo de este país. Porque hace unos años uno vivía de sus lectores, sus oyentes, sus telespectadores y de la publicidad privada. Cuando entra la publicidad pública, es decir, cuando entran los gobiernos, eso acaba limitando la libertad editorial y periodística, porque te condiciona. Entonces, habría que sacar o habría que pensar cómo no hacer todo eso, porque lo que pasa hoy en Televisión Española, que ahí sí puedo entender al ser un medio público, que hay una pluralidad, y que si no la hay, tú la puedas no dirigir, pero sugerir. Pero un medio privado puede hacer lo que le dé la gana. Es más, es que si un medio privado quiere poner aquí a 4 fascistas redomados, los puede poner porque es su medio. Y los propietarios deciden, los accionistas deciden. O quiere poner a 3 miembros del Partido Comunista, que es lo que hace Pablo Iglesias con su medio privado financiado por Roures. Pero un señor presidente del gobierno tiene que meterse. Cuando se mete es porque puede y porque lo va a hacer. Fijaos, yo soy muy contrario a los medios de comunicación públicos. Creo que Yo también. habría que dinamitarlos, literalmente. O sea, Torre España no creo que no hay que dinamitarla porque, oye, es un referente arquitectónico desde mi punto de vista. Pero desde luego lo que es Radio Televisión Española habría que cerrarla, privatizarla, acabar con ella junto con el resto de medios de comunicación públicos, porque no son públicos, son políticos, dependen única y exclusivamente, responden a intereses políticos. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema del reparto de publicidad institucional. Eso se va a cambiar. Hay 2 cosas que ya ha anunciado Sánchez. Por un lado, el tema de la financiación. Es muy posible que cambie los criterios por los cuales se reparte la publicidad institucional para premiar a los medios del régimen y castigar a los medios díscolos. Segundo mensaje lanzado por Sánchez a los anunciantes. Muy peligroso, ¿eh? Esto ya es casi mafia. Es decir, cuando el padrino le dice a tal, oye, cuidado, no te metas con este. Pues el mensaje que ha trasladado el presidente del gobierno a los grandes grupos de comunicación es, ojo, a ver a quién publicitáis, a ver con quién os anunciáis. Tercero, Telefónica, del cual el 10% del accionariado ahora ya pertenece al Estado, 2.000 millones de euros que nos ha costado la tontería de Pedro Sánchez, es el principal anunciante de este país. Mucho cuidado con esto. Y tercer mensaje, es el que anunció, atención, socio y aliado de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados esta misma semana. Gabriel Rufián, portavoz de RC. Pero más allá de enviar cartas a la ciudadanía, que está bien, más allá de correos o de Twitter, tiene el BOE. ¿Quieren acabar con la maquinaria del fango? ¿Propuestas? Votemos aquí, mañana, vocales del Consejo General del Poder Judicial. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango. Aumentemos multas por perseguir, difamar, mentir. De 14.000 a 150.000 euros. Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática. Bueno, pues atentos porque lo que está pidiendo RC es multas y sanciones con carácter administrativo a los medios que difundan bulos. ¿Y qué es un bulo? Pues lo que diga el poder. Lo que diga el poder, lo que diga Ana Pastor. Bueno, lo que tiene RC es una vertiente totalitaria, pero desde siempre, desde los inicios del partido. Pero hablábamos antes de las similitudes entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Saben lo importante que es el control de la información? Pablo Iglesias decía, ¿para qué quiero yo la Consejería de Turismo? Para ti la Consejería de Turismo, dame los telediarios, dame a mí los telediarios. Al final Roures le dio un canal y los telediarios se lo dieron a Silvio Charrondo, que es parecido a Pablo Iglesias, con muchos millones. Entonces, hablaba Fran Carrillo también de cómo esta gente se inició en Venezuela y cuando algunos podemitas de Nueva Ola, que jóvenes que no conocían la práctica, no, es que son nuevos, es importante que venga gente nueva a la política. Y yo pensaba, ¿cómo que nuevos? ¿Cómo que nuevos? Si vienen de la Fundación CEPS, vienen de estar en Venezuela asesorando, no son nuevos en absoluto. Por otra parte, creo que Pedro Sánchez se siente muy cómodo cuando no tiene una réplica. Por eso, durante la pandemia, cuando él tenía el control, porque había un estado de alarma, salía en los alados presidente a dar sus discursos de Televisión Española y como no había opción a réplica, él daba ahí su speech. Él daba su discurso y estaba comodísimo con los españoles encerrados en casa, sentados delante del sofá, viendo cómo Pedro Sánchez hablaba. Y claro, eso es que tiene tics de tirano, de que le gusta, se gusta, y el que le lleve la contraria, pues ahí están esas amenazas veladas. Y lo de Esquerra Republicana ya van a poner multas. Pero fíjate, es que el socialismo, donde sea, cuando sea y con quien sea, siempre se presenta con un barniz democrático en sus intenciones y acciones, siempre. De no hay ningún líder socialista
que derive en comunismo y por tanto acabe con la democracia, que se presente diciendo que va a hacer eso. Todo es con un barniz democrático, con un barniz de progreso, con un barniz de libertades, con un barniz de futuro, siempre, y se lo acaba cargando. Porque aunque el modelo de Sánchez y de sus asesores sea Argentina/Venezuela, el gran hito que quiere reconquistar Sánchez, y yo lo escribí el otro día en un artículo en OK Diario, es la Segunda República. Es la Segunda República. Es la Segunda República. Ganar lo que no ganó. Porque esto ya lo hizo Azaña con una ley de defensa de la República, donde en un solo día secuestró, incautó, prohibió y hasta encarceló directores de más de 100 medios de comunicación. Y no solo eso, sino que luego con la ley de orden público, cuando llegaron la CEDA, hizo lo mismo. Es verdad que en menor cuantía, pero también. Pero lo que hizo en su momento esa ley de defensa de la República, de todo aquello que no sea favorable a la República o que vaya en contra de los intereses de la República, es lo que quiere hacer Sánchez. Es decir, todo lo que no vaya a favor del régimen. Entonces, ellos son los que van a dictaminar qué es democracia, qué es bulo, qué es fascismo, qué es fango, qué es libertad, qué es progreso, qué es España. Todo eso. Y esa frase de Rufián ha pasado muy desapercibida, ha habido mucho jiji jaja, pero lo que está diciendo es que va a arruinar a aquellos medios que no vayan por la línea que quiere el régimen. Y a mí no me preocupa los que estamos contestando a esto. A mí me preocupa la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que he rebautizado la Asociación de Periodistas Pedretes, y la Asociación de la Prensa de Madrid, que se obsesionan con un muchacho que está por allí por el Congreso, que no pinta absolutamente nada, y no denuncian eso. Y no denuncian la intención de Sánchez de acallar a la prensa libre, porque están allí a palmear al régimen. Y no se dan cuenta que el día de mañana el régimen también se le va a volver contra ellos el día que no sean lo suficientemente sumisos y lo suficientemente leales. Esto que comentas, Fran, es muy importante. Dos apuntes. Qué vergüenza de profesión, ¿eh? Comentas el tema de Pedro Sánchez y su intención de restaurar la República. Pedro Sánchez, lo sacamos en alguna ocasión, hay una intervención pública de Pedro Sánchez alabando la figura de Largo Caballero, el Lenin español, alabando la figura de Largo Caballero. Que tiene ahí un busto en nuevos ministerios y no pasa absolutamente nada. Anda, que subiera ahí de otro que yo me sé. Bueno, y la segunda derivada se ataca a la prensa libre, se habla de bulos, se habla de desinformación, se habla y se insulta a periodistas concretos, se habla de pseudomedios, se habla de máquina del fango. Esto es una vergüenza, pero es un ataque a toda la profesión periodística. ¿Y qué hacen las asociaciones de periodistas? ¿Dónde están? No hay ni un comunicado. Percival. Bueno, la gravedad de las declaraciones de Rufián es doble si se tiene en cuenta que este intercambio en el Congreso no era solamente un intercambio, era un proceso de negociación. Porque no olvidemos que Esquerra Republicana y el PSOE están negociando el gobierno catalán. Y cuando pone este tipo de condiciones, Rufián está haciendo exactamente lo mismo que hace Marta Rovira cuando pide una financiación singular o cuando pide que le condonen la deuda. Es que es parte del mismo paquete. Es que no olvidemos que cuando Montero dice que va a reducir las rebajas del impuesto de sucesiones y donaciones en Madrid y en otras comunidades del PP, es parte de la negociación. Es decir, que por un lado quieren en Esquerra, pues eso, más fondos públicos del resto de España y menos solidaridad de sus fondos con el resto de España, pero también quieren exactamente lo que pidió Rufián, que es más censura, más control de la judicatura, más control de los medios, porque ese es el modelo que quieren ellos para Cataluña y lo están exportando al resto de España. Esa es la base del entendimiento del socialismo en España y en Cataluña, y es sobre eso se quiere que se funde el gobierno de Cataluña. Y atentos, porque hay otra declaración especialmente llamativa que de esta misma semana, en donde el presidente del gobierno confunde los términos y en lugar de señalar lo que establece la Constitución, es que la soberanía nacional reside en el pueblo español, viene a decir que no, que la soberanía nacional reside en el Congreso. Oiga, usted no sabe ni lo más básico, atentos. Al final, lo que tiene que saber el Poder Judicial y también los fiscales es que la voluntad del legislador, es decir, de la soberanía nacional del Congreso de los Diputados, en su mayoría fue la de superar
todos aquellos hechos vinculados con el proceso que tanta división y tanta confrontación trajeron a Cataluña y a España, ¿no? Bueno, ¿y por qué esto es tan grave? Porque si realmente fuera así, si la soberanía nacional residiera única y exclusivamente en el Congreso o en las Cortes, bastaría cualquier mayoría simple para establecer auténticas barbaridades. Si PSOE, Podemos y los socios separatistas deciden encarcelar a la mitad de los españoles por sus ideas, o asesinarlo. Pues sería soberano. La solución final contra la derecha. Claro, es la tiranía de las mayorías, Roberto. Sí, él cree que si tiene la mayoría en el Congreso, tiene el poder sobre el pueblo, lo que él considera el pueblo español. Lo que llama la atención es que teniendo tantísimos asesores, Sánchez no sepa de nada, porque cada vez que habla te das cuenta de que es un indigente intelectual. ¿Y cómo es posible que defienda a la vez la calidad democrática, él dice cultura democrática, y luego la figura de Largo Caballero, el Lenin español? O sea, que defiende los 2.500 muertos que hubo de abril del 34 a julio del 36, porque la República no era una democracia plena, esa ensoñación que ellos creen idílica, donde había derechos y libertades para todos, no. Fue un periodo profundamente violento, donde además se mataban entre ellos y donde había una eliminación sistemática de la oposición, pistoleros en la calle, y donde se llegó a asesinar al jefe de la oposición. Entonces, reivindicar ahora a Largo Caballero y luego hablar de democracia y de que vamos a rediseñar el Valle de los Caídos con Franco, que lleva 50 años muerto, me parece eso un delito. delirio. Largo Caballero, el socialismo es incompatible con la democracia. Claro, y es verdad, tiene razón. La historia, por desgracia, se repite. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con este y más temas. La trinchera de llamas es radio. Bueno, pues regresamos a la tertulia política y para comentar estos y otros temas contamos con el inmenso placer de contar en esta mesa, aunque sea por vía telefónica, con Iván Espinosa de los Monteros, empresario y ex portavoz de Vox en el Congreso. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel, y a todos oyentes. Encantado de estar con vosotros. Un auténtico placer tenerte aquí. Estábamos comentando al inicio de la tertulia la brutal, salvaje, inédita ofensiva que ha lanzado Pedro Sánchez contra dos instituciones. En principio dos instituciones, veremos si luego cae alguna más, pero dos instituciones que son claves para la democracia española y para el buen funcionamiento de cualquier Estado de Derecho, que es por un lado la justicia independiente, la separación de poderes y por otro la prensa libre, que sirve de contrapeso. Lo ha anunciado Pedro Sánchez esta misma semana en el Congreso. Va a presentar antes de verano, antes de irnos de vacaciones, un paquete de regeneración democrática. ¿Qué opinas al respecto, Iván? Bueno, hay tantas cosas que decir sobre esto que darían para una tertulia completa, ¿no? Empezando por esto último, paquete de regeneración democrática. ¿Te das cuenta de cómo George Orwell, ¿no?, en su libro de 1984, publicado en el 48, o escrito en el 48, ya predecía las cosas que iban a pasar, entre otras, cómo la izquierda es capaz de utilizar el vocabulario para que signifique exactamente lo contrario de lo que realmente quiere decir, ¿no? Y cuando dice regeneración democrática, lo que quiere decir es degeneración democrática. Cuando dice salvar nuestra democracia, lo que quiere decir es atacar nuestra democracia. Cuando dice garantizar el funcionamiento de las instituciones, quiere decir garantizar el sometimiento de las instituciones. Y así es prácticamente con todo, ¿no? Hay un libro que yo siempre recomiendo mucho que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Why Nations Fail. Que en resumen lo que viene a decir es que una nación no es más rica ni más pobre en función de sus recursos naturales, si tiene petróleo, gas, diamantes, no. Lo es en función de la pureza, de la independencia de sus instituciones, de la fortaleza de sus instituciones. De que una persona sepa que pase lo que pase puede confiar en el sistema judicial. Que una persona sepa que pase lo que pase el sistema legislativo o el poder legislativo controla el ejecutivo. Que una persona sepa que pase lo que pase un banco central es independiente del gobierno de turno. Y aquí lo que estamos viendo desde la llegada primero de Zapatero realmente, pero sobre todo de Pedro Sánchez, es la eliminación de cualquier atisbo de independencia en toda institución que es importante para garantizar el funcionamiento de un Estado de Derecho, ¿no? El primero es el Ejecutivo. El Ejecutivo está absolutamente sometido a la voluntad del individuo Pedro Sánchez, donde no hay ningún tipo de contrapeso, no se debate ni se discute absolutamente nada de lo que él trae al Consejo de Ministros por parte de nadie, ni siquiera de los miembros de otro partido político que conforman su propio gobierno. Yolanda Díaz está completamente sometida a Pedro Sánchez y eso pues es parte del problema de por qué ya no le votan ni los suyos, ¿no? El legislativo, por supuesto, es un
brazo, es un brazo más del Poder Ejecutivo. Y hay cosas ya que son increíbles, como cuando la presidenta del Congreso recibe la instrucción de Pedro Sánchez de cortar a alguien y le corta. O cuando la presidenta del Congreso impide que una persona de la oposición se exprese libremente. O amenaza con echar el pleno a uno que no es del gobierno y sin embargo permite que los del otro lado pues estén constantemente lanzando otro tipo de improperios, ¿no? ¿Y qué le queda? Pues queda el sistema judicial, desde luego, que es una de las últimas esperanzas de nuestro sistema democrático, y queda los medios de comunicación, llamado tradicionalmente el cuarto poder, ¿no? Y de ahí su deseo de irlo sometiendo también. Y por el camino, también hay que decirlo, ha habido otras instituciones que han caído con la connivencia de otros partidos políticos. Yo me acuerdo mucho de la entrega del Tribunal Constitucional, que no es que fuera, digamos, un paradigma de independencia, porque, como sabemos, sus miembros están nombrados por los partidos, pero la entrega que hizo el Partido Popular hace 3 años al Partido Socialista del Tribunal Constitucional es de las cosas más graves que han sucedido en democracia. Los objetivos absolutamente espurios y ya cada uno que piense lo que quiera, pero es verdad que en ese momento Vox estaba ganando muchos recursos en el Constitucional y estaba opacando la labor del Partido Popular, y es verdad que se dijo también que el Partido Popular entonces obtuvo cierta información del gobierno acerca de otros de sus miembros, ¿no? Pero es que se les va entregando absolutamente todo. Y entonces este, como decimos, es el último paso. Los jueces y los periodistas, y luego queda la corona, que las fuerzas de izquierda también están sometiendo a una presión para ver si desde la derecha la empiezan a atacar por haber firmado o no haber firmado una ley en el cumplimiento de su deber. Y ese es el juego en el que está Pedro Sánchez. Esta misma semana, precisamente, el Gobierno, en ese asalto a las instituciones, a las pocas instituciones que quedan independientes, porque, vamos, ya directamente ha colocado a todos sus alfiles en todos los organismos habidos y por haber, empezando por el CIS y terminando, bueno, pues incluso con la renacionalización de empresas privadas, como es el caso de Telefónica que estamos comentando antes. Pero el asalto a la justicia es realmente preocupante. Esta misma semana Sánchez ha lanzado un ultimátum: 15 días para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y si no, aténganse ustedes a las consecuencias. Le piensa quitar la capacidad que tiene el Consejo para nombrar jueces en puestos clave. En su día ya lo intentó, Iván, y la Unión Europea levantó la voz y Pedro Sánchez dio un paso atrás. ¿Crees que en esta ocasión hay esperanza? ¿Crees que la Unión Europea podría hacer algo, o directamente ya está en una huida hacia adelante que va a ser muy difícil parar? Yo soy muy escéptico respecto a la intervención de la Unión Europea. Primero porque aquello es un nido de euroburócratas mayoritariamente poblado por gente de origen progre y que ven en Pedro Sánchez uno de sus últimos bastiones en Europa, ¿no? Porque realmente la izquierda está en declive y con motivo, con razón, y Pedro Sánchez, como digo, es de los últimos líderes de la izquierda que quedan en Europa, y por tanto no tengo una gran fe en las instituciones europeas, que están muy alejadas de la realidad de España, muy influidas por el propio gobierno y con muy poco sentido de independencia. Y si eso añadimos la connivencia que hay entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo en casi el 90% de las cosas que se les trae, yo creo que no deberíamos tener que confiar en que alguien desde el exterior nos corrigiera, y además es que no creo que vaya a suceder como debería suceder. Esta semana también se ha aprobado en el Boletín Oficial del Estado la infame ley de amnistía. Desde tu punto de vista, ¿esto marca un punto de inflexión en la historia democrática de España? Pues sin lugar a dudas, ¿no? Estos son políticos diciéndote que si tú cometes una infracción de tráfico tendrás una multa. Si tú tardas un día o te equivocas en tu declaración de renta, tendrás una multa, y si eres un personaje público, además se filtrará a los medios. Si tú cometes una mínima infracción de cualquier tipo, pues serás sancionado, ¿no? Pero los políticos que cometen algunos de los delitos, no infracciones administrativas, algunos de los delitos más graves que se pueden cometer sin derramamiento de sangre, como es el de convocar un referéndum ilegal con la intención de generar un golpe de Estado y separar una parte de España de otra, a esos políticos, otros políticos les perdonan. Les dicen, no solo les perdonan, les dicen que todo lo que ha sucedido no ha sucedido. Borran su historial delictivo y le restauran no ya su honor, su dinero, sino su posición política. ¿Para qué? Para que lo vuelvan a hacer. Porque es que los otros lo que dicen es que lo tornaremos a hacer, o sea, lo volveremos a hacer. Y cuando consiguen la amnistía, lo celebran y se ríen y te lo recuerdan, que lo vamos a volver a hacer.
Y el problema además es que la amnistía, siendo un punto de inflexión, como tú dices, y siendo gravísimo, no es más que la antesala de lo siguiente que viene. Y lo siguiente que viene es el referéndum de autodeterminación. No aquello que hicieron hace unos años, que ya fue suficientemente grave y que gracias a la acción judicial de algunos, a la iniciativa judicial de algunos, en concreto de Vox, no porque lo iniciara ni la Fiscalía, ni la Abogacía de Estado, ni el Congreso, ni el Parlamento, no, unos cuantos abogados de Vox, pero no aquello que fue una especie de pantomima, con urnas que venían ya rellenas de casa, sin un listado oficial o un censo como ellos mandan. No. Un referéndum propiciado por el propio Estado. Un referéndum de autodeterminación para separar una parte de Cataluña en la que opinarán para separar una parte de España en la que opinarán solo unos cuantos. Por ejemplo, una persona que llegara hace 5 o 6 años y viva en Barcelona y se haya nacionalizado, podrá opinar sobre la separación de Cataluña, pero a lo mejor tú, que vives fuera de Cataluña, pero que lleva tu familia aquí cientos de años, no podrá opinar. Entonces, esto es lo que se avecina, y esto es ya el punto de ruptura de la nación española. Y esto es sobre lo que yo quiero alertar con mucha conciencia, porque este otoño lo que viene puede ser realmente el final de nuestra nación si no actuamos a tiempo. Yo tengo la esperanza y la confianza en que entre todos, y desde luego jueces y periodistas antes de que sean intervenidos, lo hagan también, y entre todos, como digo, impidamos que se llegue a convocar un referéndum de autodeterminación, que en el fondo no es más que de separación, porque eso sería el fin de la nación española después de cientos de años de estar unidos. Con respecto a esto, Iván, última pregunta. El próximo miércoles, 19 de junio, el Centro Diego de Covarrubias presenta un nuevo libro que lleva por título Al rescate de un liberalismo perdido, un libro del uruguayo Ignacio de Posadas, en donde tú participarás en la presentación que tendrá lugar, como digo, el próximo miércoles en el Colegio Mayor Universitario San Pablo CEU. Iván, ¿cómo podemos rescatar el liberalismo en España? ¿Hay esperanza? En Argentina lo han conseguido. ¿Podremos conseguirlo aquí? Bueno, no hay ninguna duda que hay esperanza, porque yo creo que es absolutamente necesario, y lo que es necesario acaba sucediendo, ¿no? El libro de Ignacio Posadas es interesantísimo porque hace un repaso primero histórico de cómo evoluciona el liberalismo, y tiene también una posición crítica desde el propio liberalismo, es decir, desde dentro del movimiento. Es una posición crítica y exigente con el liberalismo, y viene a decir que hay que tener en cuenta que no toda medida liberal tomada en abstracto y sin tener en cuenta otros factores tiene éxito, ¿no? Como dice, no se puede ignorar que son frecuentes situaciones de mercado donde una gente, por ejemplo, no cuenta con suficiente información, o donde hay desequilibrios de fuerza, o donde las decisiones que toma un individuo o un grupo pues no tienen en cuenta las consecuencias negativas que pueden tener terceros. En fin, es un libro crítico para ser constructivo, un libro que propone reforzar, reverdecer el liberalismo como única medida para generar prosperidad. Y digo prosperidad, es una palabra que uso mucho, en contraste con el asistencialismo de la izquierda, ¿no? La izquierda nos quiere más pobres y dependientes del Estado, con una paga, con una subvención, con una ayuda. No, nosotros lo que queremos, los que creemos en el mercado liberal, lo que queremos es que el Estado genere las condiciones adecuadas para que se genere mucha prosperidad y los individuos sean libres, volvemos al mismo término, libres y no dependientes de su propio Estado. Y luego, por supuesto, los que tengan dificultades, que sí tengan algún tipo de ayuda, pero solo los que tengan verdaderas dificultades. Y en ese sentido el libro es interesantísimo y, como digo, propone un modelo de redefinición un poco más crítico, un poco más exigente, y yo creo que ayuda a la conversación sobre cómo deberíamos traer de nuevo ese liberalismo perdido a las instituciones en todo Occidente. Iván Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo y un buen día. Fran. Ese liberalismo puede llegar en el momento en el que haya una forma de inculcar a la gente las diferencias y el contraste que hay entre una forma de vida y otra. Yo siempre digo la misma frase: la diferencia entre la izquierda y la derecha, o los que defendemos la libertad de las personas y los que quieren intervenirlas, es que la izquierda no quiere que haya más ricos, mientras que la derecha lo que no quiere es que haya más pobres. Pero la izquierda necesita que haya pobres y que haya ricos, una mínima parte controlada y una gran parte subsidiada, una mínima parte a la que atizar y azotar para que esa mayor parte de gente subvencionada, subsidiada y dependiente del Estado tenga el odio y el rencor acumulado, porque la izquierda es esa tríada de rencor, odio y envidia que va acumulando y que necesitan chivos expiatorios para poder justificar lo que está haciendo. Es evidente que
en España no están todavía las condiciones para que pueda surgir un liberalismo como el que ha pasado en Argentina, porque el sistema todavía no se ha caído del todo, no sabemos dentro de 2 años, no se ha caído del todo, porque la situación económica todavía no es la que tengamos la deuda pública que tengamos, no es la que hay en Argentina, porque hasta los propios poderes económicos felicitan a Sánchez de una forma absolutamente desvergonzada, diciendo que la economía va bien y que no pasa nada. Entonces, mientras eso esté así y la gente no perciba eso y vea que recibe lo que recibe, no habrá una sensación de que haya que apostar por otra cosa. Pero sí es cierto que la defensa de la libertad es algo que debería estar presente en cada una de las personas, porque en el momento en el que la pierdes ya no la recuperas. Este tipo de regímenes, los que con barniz democrático llegan a las instituciones siempre en loor del progreso, de la libertad y de la democracia, en el momento en el que eso se pierde ya no se recupera. Es decir, los ejemplos que tenemos en la historia de Europa y ahora mismo en el mundo, eso no se recupera. Cuando tú llegas, te cargas la democracia, las instituciones y te conviertes formalmente en una autocracia o en una dictadura, en una tiranía, de ahí no se sale, salvo conflicto bélico o salvo intervención del exterior, cosa que no suele suceder. Y España no tiene recursos, no somos Venezuela con el petróleo. España no tiene la capacidad de autoabastecerse. Es decir, ¿quién intervendría por nosotros? ¿La Unión Europea de los burócratas? ¿La OTAN dependiente en el que España no juega ningún papel? Es decir, eso es lo que tenemos que ver, que en el momento en el que aquí se instaure un régimen, son otros 30 o 40 años. Cuesta mucho, una vez que se pierde, se cuesta mucho conquistar las libertades y cuesta mucho, una vez perdidas, reinstaurarlas. Pero es muy preocupante porque, en línea con lo que estaba comentando Iván, vienen meses muy duros. Y las advertencias que están haciendo especialmente las asociaciones de jueces, incluso los fiscales, lo que hemos visto esta semana con los fiscales oponiéndose a las directrices y órdenes del fiscal general del Estado, diciendo que esto de aplicar la amnistía a delitos de malversación es contrario al Estado de Derecho, no se puede hacer. Y sin embargo, el fiscal general del Estado insiste en ello. El intento de asalto al Consejo General del Poder Judicial está siendo tachado como algo absolutamente intolerable que supera, viola, vulnera los principios constitucionales. Insisto, no lo decimos nosotros, lo dicen los propios jueces. Percival. Sí, enganchando también con la idea del liberalismo, hay una de las formas de definirlo es la búsqueda de espacios ajenas al control político. El liberalismo nace ideológicamente hace 450 años como una defensa del individuo frente al poder político y esos derechos individuales tienen que ser protegidos por ciertas instituciones. Clave entre ellas, la justicia. La justicia existe para defender derechos individuales en tanto en cuanto no esté sometida al control político y a los intereses políticos. Y a partir de ahí, por supuesto, la división de poderes y tantas otras instituciones como la prensa lo pueda ser también, y con el paso del tiempo, en España, desde luego, la monarquía. La monarquía, hoy por hoy, es una institución al margen del control político. Por eso lo odian. La odian desde la izquierda, porque es un ejemplo más de una institución que ellos querrían tener controlada bajo su poder y que constitucionalmente no lo está. Entonces, la manifestación, que yo espero que sean 4 gatos los que vayan hoy para quejarse de los 10 años de la monarquía del rey don Felipe VI, bueno, contará con representantes del gobierno de España para vergüenza, creo yo, de los españoles. O sea, no puede ser que haya representantes del gobierno de España en esa manifestación. Y perdóname, y por terminar, estábamos hablando de la monarquía, también del Poder Judicial y, por supuesto, de la Fiscalía. Lo has mencionado, Manuel, no puedo dejar de insistir en el escándalo que supone que el fiscal general del Estado sea, a todos los efectos, un ministro y que su voluntad sea o ordenar que se filtren datos políticamente interesados de la pareja de Ayuso, o ordenar a fiscales que apliquen una amnistía cuando tiene graves visos de ilegalidad. En eso también tiene que haber un blindaje de los poderes frente al control político. Esto que comentas, Percival, hay que recordarlo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha admitido
que fue él el que dio la orden de que se filtraran las comunicaciones confidenciales entre... Para eso fue nombrado. Entre la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía. La fiscal de Madrid ha dicho efectivamente que ella era contraria, pero que recibió órdenes del fiscal general del Estado. Mi pregunta es, oiga, si esto es así, se va a elevar el caso al Tribunal Supremo, será imputado, investigado el fiscal general. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener un fiscal general del Estado investigado por la justicia al frente de la Fiscalía General. Entiendo que va a dimitir. Como la mujer del presidente, que es la primera vez en la historia que se concurra a unas elecciones con ese caso. Que, por cierto, todo esto del reglamento de Europa con los medios y tal es para volver a tapar que hay un juez que sigue investigando los negocios de Begoña Gómez y del hermano de Sánchez, para que se siga hablando. Un comentario muy rápido. El concepto de libertad es un concepto moderno. El ser humano, a lo largo de la historia, siempre se ha basado en ideas de seguridad. Por eso ha aceptado siempre la esclavitud y siempre ha aceptado que haya un ente superior que le suministre o le faculte las cosas. El concepto de libertad es muy moderno. ¿Cuáles son los 4 pilares principales de la idea liberal? Muy breve. 1, la vida. 2, la libertad. 3, la ley. 4, la propiedad privada. ¿Qué es lo que está atacando este gobierno? La propiedad privada, lo estamos viendo todos los días con el tema de la ley Ocupa y cómo lo favorecen. 2, la ley, ese ataque a los jueces independientes. 3, la libertad periodística y ciudadana para que no se pueda manifestar. Y 4, la vida. Ahora empezarán otra vez con el tema del aborto, etcétera, etcétera. Esos 4 pilares es lo que cae en los cimientos de una sociedad civilizada y de una nación libre. Y eso es lo que ataca este gobierno socialista. Pequeña pausa para tomar algo de aire y regresamos en breve. El exceso de cal en el agua causa muchos problemas. A veces nos duchamos y nos pica la piel. Para acabar con este problema, saludamos a Antonio Ruiz, que nos cuenta las ventajas de tener un masical colocado en casa. Muy buenos días, Antonio. Hola, muy buenos días, Adrián. En casa, en tu negocio, en tu comunidad de propietarios, en cualquier lugar que quieras colocar masical para impedir la formación de las incrustaciones de cal y eliminar las que se han ido depositando con el paso del tiempo, consiguiendo al mismo tiempo mejorar la calidad del agua en todos los grifos de nuestra vivienda. ¿Y qué más beneficios tenemos? Lo más importante es que las aguas duras, cuando son tratadas con masical, se comportan como aguas más blandas, y eso hace, por ejemplo, que el calentador de agua consuma menos energía, que la lavadora mejore la colada, incluso que el lavavajillas, o si limpiamos a mano, pues que los platos y vasos queden mucho más limpios y brillantes. También obtener una ducha mucho más relajante, mucho más beneficiosa, evitando el picor en nuestra piel y cabello que lo provoca la cal del agua, y consiguiendo ahora una mayor hidratación y el cabello quede mucho más suave. ¿Y cuánto tiempo dura masical? Toda la vida, más de 100 años. Además no tiene mantenimiento, no consume nada, está totalmente garantizado. Disponemos de diferentes modelos, dependiendo de si el agua es más o menos dura. Podemos destacar el masical hogar para aguas duras o bien el masical premium para aguas muy duras. Y háblanos un poquillo de las garantías. Pues de hecho es el producto más garantizado del mercado. ¿Por qué? Pues porque todos nuestros clientes desde hace ya más de 30 años, y son muchos miles los que lo están utilizando, reciben una garantía de funcionamiento ilimitado y además otra garantía de 1 año de prueba. En caso de que no les convenza, lo devuelven y recuperan íntegramente su dinero. No lo busques en tiendas, solo está en el 968 310066. Te lo repito, 968 310066, porque no hay intermediarios. Por eso nos preparan una buena promoción para hoy, ¿verdad? Así es, el masical cuesta 99 euros, es un pago único por vida, y damos otro de regalo, 2 masicales al precio de 1, solo 99 euros, y los oyentes de La Trinchera, pues además los gastos de envío totalmente gratis. Que nos llamen, que lo pidan ahora, tienen de prueba, 968 310066. Pues ya lo saben, aprovecha la promoción y pídelo ahora al 968 310066, 968 310066, o también en masical.es. Bueno, pues ya estamos de regreso en la tertulia política y estamos comentando la ofensiva de Sánchez contra los jueces, contra la justicia, la ofensiva de Sánchez contra la prensa y, señores, la ofensiva de Sánchez contra la monarquía. Hoy hay una manifestación, movilización de la izquierda y la extrema izquierda, en favor de la República y en contra
de la monarquía y concretamente del rey Felipe VI, que esta misma semana cumple precisamente su 10º aniversario al frente de la jefatura del Estado. ¿Esto qué es? ¿El siguiente paso ya para contra el último baluarte de la democracia, Roberto? Sí, claro, porque son frente populistas, realmente. Esta gente, cuando habla de una república, no están pensando en Finlandia, ni en la República Federal Alemana. Yo creo que están más cerca, a lo mejor, de la República Islámica de Irán, de la República Popular China o la República Bolivariana de Venezuela. Sí, porque ese periodo tan violento. Entonces ven al rey como el jefe de Estado y el último baluarte para defender un tipo de Estado de Derecho y una monarquía constitucional que de alguna manera define a España. Y como odian a España, están en contra del rey porque en su cabeza tiene una idea de una España plurinacional. Y tú piensas, bueno, pero ¿cuántas naciones influyen en 7, 8? Entonces, decir hoy en día republicano, sí, vale, puede ser republicano como los padres fundadores de Estados Unidos, pero esa no es su idea. Ellos son más republicanos de Otegi, republicanos de Puigdemont. Y un matiz, o sea, un apunte a lo que decía también Iván Espinosa Montero sobre el 1984 y Orwell y la neolengua. Es decir, hacen que las palabras signifiquen lo contrario de lo que realmente significan. Por eso existe simplemente el bloque de progreso, que son ellos, son progresistas, aunque estén ahí Otegi y el PNV de Sabino Arana, y luego está la ultraderecha. Todo fuera de ahí es ultraderecha. Entonces, claro, están buscando de alguna manera que la gente se tenga que definir y colocarse. ¿Tú eres del Madrid o del Barça? ¿Eres del Betis o del Sevilla? ¿Eres ultraderecha o estás con Sánchez? El liberalismo, claro que hay que defender el liberalismo porque es una forma también de, digamos, luchar contra el estatismo donde quieren controlar tus libertades como individuo, lo que piensas, lo que comes, con quién te acuestas, tu libertad de movimiento. Entonces, el individualismo no es egoísmo, no. Una libertad de asociación, libertad de empresa, entrar y salir del país, poder impulsarte en tu progreso también personal. Pero esta gente no quiere eso, quiere individuos lobotizados que solamente piensen lo que Sánchez de alguna manera va marcando con sus medios de comunicación, con sus políticos y con sus palmeros, que tarde o temprano le traicionarán también, porque cuando Sánchez caiga, todos estos que aplauden, como María Jesús Montero, y que están ahí, le negarán. Porque cuando un tirano cae, un dictador cae, un autócrata, enseguida se olvidan, los que eran tan simpatizantes lo niegan 3 veces y no quieren saber nada de no, Sánchez, yo nunca estuve a favor de Sánchez. Bueno, y aunque no caiga, si por algo se caracteriza Pedro Sánchez también es por ser un killer, es decir, le cuesta cero cortar cabezas y culpar a los demás de sus propios errores. Pero comentaba Roberto el tema de la importancia de las palabras, tú también, Fran, antes, la importancia de las palabras, la resignificación para manipular el discurso. Bueno, pues esta misma semana, una de las primeras medidas que ha anunciado el gobierno dentro de ese paquete de regeneración democrática ha empezado con algo muy concreto. Cuando Pedro Sánchez está ante dificultades, está acorralado, ¿qué es lo primero que saca? ¡Franco! ¡Franco, Franco, Franco! ¡Facha, facha, facha! Es el gran baluarte, el gran defensor de la figura del generalísimo en este país. Se llama Pedro Sánchez, se llama el PSOE y se llama la izquierda, porque lo tiene constantemente en su boca. ¿Qué es lo que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes? Pues han anunciado que van a crear una comisión interministerial, es decir, esto no es una comisión de expertos ni de historiadores, no, una comisión formada por el ministro de Memoria Democrática, el Ministerio de Presidencia, la ministra de Hacienda, una comisión gubernamental para, atención, resignificar el Valle de los Caídos. Quieren convertir el Valle de los Caídos en una especie de museo o centro de memoria democrática para, bueno, pues revitalizar la figura de la República. Esto me parece muy relevante porque además hay muchos mitos, muchas mentiras, muchos cuentos en torno al Valle de los Caídos. Y hay un magnífico documental que está disponible en YouTube, producido por Terra Ignota, sobre precisamente el Valle de los Caídos y sus mitos. Contamos hoy con Raúl el Pirata, que es uno de los 6 miembros que conforman el equipo de Terra Ignota para hablar sobre este tema. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, muy bien, encantado de Manuel, estar con Manuel, vosotros. no Carlos. Ay, perdóname, llamas. No te preocupes, Siempre te digo llamas y por querer quedar bien y decir el nombre me equivoco. Nada, Raúl. Oye, magnífico documental el que habéis producido y habéis publicado en YouTube sobre la realidad del Valle de los Caídos, porque hay mucha desinformación. La inmensa mayoría de los españoles saben que existe un Valle de los Caídos, la Gran Cruz, pero se han vertido muchas mentiras, muchas falacias, muchos mitos en torno
al Valle de los Caídos. Y me gustaría que nos explicaras un poco algunos de ellos. Por ejemplo, ¿cómo y por qué se crea el Valle de los Caídos? El primero no es que sea una gran cruz, es que es la mayor cruz de la cristiandad. Y eso es al final lo que quieren destruir, ¿no? Dentro de todos esos mitos, es muy recurrente para la izquierda el decir, pues, que, por ejemplo, que se construyó con obra o mano de obra esclava, ¿no? Y no fue así. Todo el que estuvo allí en el Valle de los Caídos fue voluntario. De hecho, había muchísimas más solicitudes para ir a trabajar al Valle de los Caídos que puestos que había que cubrir, y desde todas las cárceles se querían los presos que había. Sí, es cierto que había presos políticos, pero ninguno fue obligado. Todos fueron voluntarios. De hecho, hay documentación que se habla en el documental, ¿no?, de presos que no habían sido elegidos y que le llamaban a un hermano o algún familiar para que dijera que a ver si el párroco de su pueblo podía mediar para que se le mandara allí, ¿no? Porque evidentemente pues las cárceles en aquella época se vivía bastante peor que en el Valle de los Caídos. Y luego había una cosa que era la redención de la pena por trabajo. El Valle de los Caídos se llegó al punto de redimir 6 días de pena por día trabajado. Entonces, cae por su propio peso cuando tú vas mirando la documentación y vas viendo todos estos casos, incluso de gente que comenzó presa trabajando y luego solicitó seguir trabajando allí. ¿Y cuál fue, Raúl, el origen, es decir, la motivación por la cual Franco quiso, crear este gran mausoleo? ¿Fue como se suele transmitir un mausoleo dedicado a la victoria de unos españoles sobre otros, o fue más bien el espíritu, al menos del Valle de los Caídos, fue más bien un espíritu de reconciliación? Yo no puedo estar, de hecho yo no estaba en la cabeza de Franco para saber qué pensaba o qué quería hacer. Lo que sí sé es leer, aunque a veces digo que no, pero es mentira. Y lo que se lee en los decretos, lo que se lee en toda la documentación es que eso se hace para como un monumento a la reconciliación, un monumento donde allí pudieran estar descansando las víctimas de ambos bandos. Otro de los mitos es que solo hay víctimas del bando nacional. Otro de los mitos es que sí hay víctimas de los dos lados, pero las víctimas del lado nacional tienen un lugar preeminente. Tampoco es cierto. Aquello se monta para reconciliar. Eso al final duele. Duele porque llega un momento de la historia, 2004, también tenemos un documental sobre el 11M, al que le llamamos el principio del fin. Para nosotros es el principio del fin, el 11 de marzo de 2004. Y en ese punto, que es cuando entra Zapatero, todo esto que sea reconciliación no le sirve, porque lo que él quiere es confrontar de nuevo. Y empiezan todo este tipo de bulos, de mitos y tal, en una cosa que estaba completamente superada. Además, el Valle de los Caídos, aparte de ser un mausoleo y para recordar a todos los españoles la tragedia de la Guerra Civil, es un lugar de oración, es un lugar religioso en donde hay una vida monástica en la abadía benedictina. La cuestión es que, según el plan que ha estipulado el gobierno, pretenden sacar de allí a los monjes. ¿Qué opinas al respecto? Pues que allí estaremos nosotros el día que les vayan a echar, y pues si hay que recibir un gomazo de la policía se recibirá, y si hay que ir al calabozo pues se irá. Eso es lo que yo creo. Y si me permites, yo aquí me empiezo a preguntar dónde está el rey, dónde está la jerarquía eclesiástica, dónde están los medios de comunicación. Que me diga a mí alguien por qué no puede ir el rey a misa al Valle de los Caídos. ¿Dónde lo pone en la Constitución? Que eso no puede hacerse. ¿Dónde pone en la Constitución que el rey no pueda ir a comer a la hospedería y pasar un ratito con los monjes para que le expliquen lo que hacen allí? Que es una elaboración, es una labor de oración, una labor de orar por todos, orar porque no se vuelva a repetir lo que pasó en el 36. Que me digan
Que me digan por qué el rey no puede hacer eso. Que me digan por qué los medios de comunicación no se dan cuenta que Franco fue el primero, José Antonio fue el segundo y la cruz es el último objetivo. El Partido Socialista tiene 3 objetivos claros, es la judicatura el primero, la corona el segundo y la cruz el tercero, en ese orden. Con la judicatura ya en sus manos podrán hacer lo que quieran, podrán legislar y ejecutar, y después cuando nos desposean de la corona y de la cruz será muchísimo más fácil decirnos que somos otra cosa, porque España habrá dejado de ser España, ¿no? Y yo es lo que pido. Nosotros creemos que estamos donde tenemos que estar. El documental es absolutamente gratuito, lo hemos colgado en internet, en YouTube, lo puede ver todo el mundo en nuestra cuenta de Terra y Nota, en nuestro canal. Y son cosas que hay que hacer. Y a mí me gustaría que todo el mundo pensara a ver si está haciendo lo que tiene que hacer y está en el sitio que tiene que estar. Raúl el Pirata, uno de los 6 miembros que conforman el equipo de Terra Ignota, productora, en este caso, de un documental que está disponible en YouTube y que consta de 2 partes sobre el Valle de los Caídos, donde se clarifican muchas cuestiones y se derriban muchos mitos en torno a este mausoleo. Raúl, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Fran. Antes, cuando hemos dicho que Zapatero es uno de los asesores inspectores de Sánchez, Zapatero es el que frecuentemente le dice aquello de que hay que recuperar la guerra del abuelo, que tanto le gustaba el rememorar, y que supone que hace 20 años en España hubieron un antes y un después, no tanto por el mayor atentado terrorista de la historia, que seguimos sin conocer la verdad completa de lo que pasó, y por qué se hizo y a través de qué, sino porque se reescribe la historia de España a partir de ahí. Yo digo habitualmente en muchas conferencias y sitios que a Sánchez habla tanto de Franco y está tan obsesionado con Franco porque en el fondo lo admira. En el fondo quiere ser como él. Y le gustaría, y al igual que Franco, dirigir un régimen y morir en la cama, como el dictador. 40 años por lo menos. Porque Sánchez quiere morir en la cama, no quiere que nadie le quite de ahí, ni democrática ni no democráticamente. Quiere sus 40 años Por eso lo admira, porque replica y aplica lo mismo, tanto en la forma de dirigir, de gobernar, como en sus intenciones, y cómo le habla a los españoles. No, esto está... Es decir, pero para ello tiene que ganar una guerra. Para llegar a ese régimen tiene que ganar una guerra sin derramamiento de sangre, pero una guerra en la que reescribe la historia. La guerra ideológica y cultural, claro, la guerra de las ideas. Ese fenómeno tan gramsciano en la que si tú controlas la cultura, controlas la academia, controlas los medios de comunicación, controlas a la mitad de la población a la que tienes subsidiada, subvencionada y controlada mediante esa potencial ayuda cada vez menor, pero constante del Estado, tú ya tienes a medio país a tu servicio. A partir de aquí se trata de ir mediante la educación, por eso hace las leyes que hacen de educación, inculcando una nueva visión de la historia de España. Cuando eso lo tenga, y solo hay que acudir a los libros de historia fidedignos para saber lo que pasó en la Segunda República, ya tiene su guerra ganada. Hay que recordar que la Segunda República, las elecciones del año 31 la ganaron los monárquicos. Es decir, no tenía que haber llegado la República, y sin embargo llegó. Hay que recordar que cuando la izquierda no admite que haya una alternancia democrática, dan un golpe de Estado. Hay que recordar que no hubo nunca más señalamiento a la prensa, a los jueces y a la mitad de la población que en la Segunda República, ni siquiera en la época franquista. Y hay que recordar que cuando las elecciones no eran todo lo favorables, el Frente Popular en el año 36, en febrero, da un pucherazo en esas urnas. Lo que está pasando en España es bastante similar a lo que pasó entonces. Y hay que recordar también que fueron asesinados los líderes de la oposición. Esa es la parte que esperemos que no haga Sánchez, vamos. Por supuesto. Yo cuando apareció esta noticia en el Consejo de Ministros, lo primero que hice fue ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua y decir, esto de resignificar existe. ¿Esto qué es? Y entonces descubrí que a fecha de hoy no existe, pero que la Academia está considerando incluir el término en el diccionario. Y como tal me parece que si se va a recordar a Pedro Sánchez por algo, va a ser precisamente por este verbo de resignificar. Porque es que define perfectamente qué ha sido su gobierno, sus 6 años, esperemos que no mucho. ¿A qué se ha dedicado? Pues a resignificar, a cambiar el sentido de todo. O sea, no solamente del Valle de los Caídos, que es lo que quiere hacer ahora, es que de la justicia.
en el sentido de que pues ya los jueces no puedan ser imparciales y deban impartir la ley conforme impartir justicia conforme a lo que dice la ley, sino que ahora puede venir él y aprobar amnistías para que el poder político se imponga sobre el poder judicial. Ha resignificado también todo la economía y lo que es que vaya bien o vaya mal la economía. O sea, ¿cómo puede decir que vamos como un cohete cuando se decía hace una hora y media, creo, Manuel, que 1/3 de la población española está al borde de la pobreza, está en riesgo de pobreza, y somos el tercer país europeo en ese ranking, detrás de Rumanía y Bulgaria? Pues eso es, según el resignificador Pedro Sánchez, ir como un cohete. Dos comentarios y una pregunta muy rápida. Uno, los jueces nazis también aplicaban las leyes conforme al Estado de Derecho de aquel momento, es decir, aplicaban la ley, las leyes nazis. Segundo, ¿por qué no se declara el Valle de los Caídos bien de interés cultural? Si la Comunidad de Madrid declarara el Valle de los Caídos porque está en la Comunidad de Madrid bien de interés cultural, a lo mejor no pueden intervenir ahí. Tengo mis dudas. Aquí el gobierno central, desde luego, sigue teniendo mucho poder para establecer lo que establezca. Por mucho que se intente vender el tema de la descentralización, el Estado sigue teniendo un poder brutal. Sí, pero ¿cómo atacas un bien de interés cultural declarado a través de una autonomía? Es decir, ¿cómo lo haces? Sí, ahí habría que hablarlo. Lo que sí está claro es que el gobierno va, como bien comenta Percival, a resignificar el Valle de los Caídos, que no es ni más ni menos que reescribir la historia y darle el significado que quiere el poder político en su caso. Adrián, ¿cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta de nuestros oyentes? Pues tras la ofensiva de Sánchez a los jueces y medios de comunicación, hoy preguntábamos que cuál será su próximo objetivo. Dábamos 3 opciones: atacar a la democracia, conceder referéndum o que Cataluña tenga hacienda propia. Pues con el 48% de los votos ha ganado que Cataluña tenga hacienda propia, seguido del 27% que el próximo objetivo será atacar a la monarquía, y también muy pegadito el 25% dice que concederá el referéndum a Cataluña. Y también esto nos han dejado los oyentes en notas de voz. Pues el siguiente paso de Pedro Sánchez va a ser echar al rey de España, y así él ya se queda. ¿No se acuerdan ustedes de aquel besamano cuando se puso al lado del rey? Es lo que quiere. Si en el fondo es que se delató él solo, pero es lo que quiere. Él quiere aquí pues ser Pedro Sánchez primero. Pues el señor Sánchez irá haciendo lo que hizo Maduro. Este es un bolivariano y, perdón, no es Begoña, mujer de Sánchez, es Begoña Elena Ceausescu, y él es Ceausescu. Lo siguiente que va a hacer Pedro Sánchez es atentar contra todas las manifestaciones que estén contra él, asociaciones, todo, para callar y que el pueblo esté totalmente encerrado. Buenos días, Trinchera. Pues está muy claro. Ya solo le queda asaltar y saltarse la última línea súper roja. ¿Será capaz de erigirse en un próximo Congreso de Diputados en rey de España? ¿Será capaz de decir este señor don Megabulo: señorías, yo soy el rey? Buenos días. Mi opinión es clara. Pedro Sánchez y la izquierda quieren derribar la democracia y quieren instaurar una república bananera, y no van a parar. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Percival Manglano, se ha hecho corto. Se me ha hecho cortísimo, se me ha resignificado a la baja esto. Fran Carrillo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y como digo siempre, el socialismo es incompatible con la libertad. Lo único compatible con el futuro es la libertad, es el liberalismo. Roberto Granda, muchas gracias. Nada, a vosotros. Solamente decir que, mira, hoy tenemos un montón de herramientas para conocer la historia, cientos de historiadores, desde Pío Mo hasta Paul Preston, y cada uno saque sus propias conclusiones. Muy bien, información, de eso se trata. Nosotros continuamos con más secciones y más cuestiones de interés.